presenta Las finanzas públicas del Ecuador 1895 a 1925. Las finanzas públicas, el Ecuador liberal entre 1895 y 1925. A finales del siglo XIX, el Ecuador se encontraba atrapado en una profunda desigualdad. El poder político se concentraba en las élites serranas, mientras las regiones costeras se empujaban por un cambio. En medio de esta tensión emergió una figura que rompería el viejo orden: Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal. Esta es la historia de un país que intentó reinventarse, enfrentando impuestos, deuda, caída del cacao, el derecho al voto en la mujer, un ferrocarril y promesas incumplidas. Antes de 1895, el modelo económico se sostenía sobre dos pilares: las aduanas y el cacao. El 80% de los ingresos del Estado provenía del comercio exterior, lo que hacía de la economía una caja frágil, dependiente y desigual. En 1895, el país estalló. El escándalo de la venta de la bandera. El Ecuador fue utilizado para encubrir la venta de un buque de guerra, desatando una tormenta política sin precedentes. El presidente Luis Cordero fue acusado de traición. La indignación popular creció y desde Guayaquil se encendió la llama liberal. La revolución no solo buscaba tumbar gobiernos, quería refundar el país desde sus cimientos. El liberalismo prometió modernización, se declaró laicismo, se creó el registro civil, se impulsó la educación pública y el ferrocarril conectó la sierra y la costa. La gestión financiera del Estado buscó nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, todo seguía dependiendo del cacao. Aunque el discurso liberal hablaba de igualdad, la realidad fue distinta. Las reformas favorecieron a las élites costeñas y bananeras, mientras los sectores rurales e indígenas quedaron relegados. Las promesas del liberalismo, como la inclusión y la redistribución, quedaron en gran parte incumplidas. El acceso a la tierra, la educación y la representación política fue limitado para la mayoría. Las estructuras de poder apenas cambiaron. El precio del cacao colapsó a partir de 1912. De $9 por quintal bajó a menos de $4. El Estado, atado a esta monocultura, no tenía cómo cubrir sus gastos. El déficit creció, y la deuda interna alcanzó niveles insostenibles. Las promesas del liberalismo empezaban a tambalearse. El liberalismo prometió igualdad, pero no la concretó. Las mujeres accedieron a la educación, pero no a la ciudadanía plena. Los pueblos indígenas fueron ignorados por el sistema fiscal y jurídico. Las reformas no llegaron al campo, donde la servidumbre y el analfabetismo seguían siendo norma. La Revolución Juliana y la modernización fiscal. Del poder bancario al Estado regulador, 1912 a 1925. La Revolución Juliana no fue solo una insurrección militar, fue la respuesta a un sistema que había colapsado bajo su propio peso. El nuevo gobierno propuso una reorganización económica radical. Se creó el Banco Central para estabilizar la moneda, se intervinieron bancos privados, y se impulsaron reformas fiscales que buscaban frenar el poder de la bancocracia. Por primera vez, el Estado ecuatoriano asumía un rol regulador en la economía. Fue el inicio de un modelo donde el sector público debía guiar el desarrollo. A partir de 1925, el Ecuador dio pasos decisivos hacia una institucionalización de sus finanzas públicas. Fortaleciendo el Ministerio de Hacienda, nació la Contraloría General del Estado y se estableció una estructura presupuestaria más formal. Estas instituciones permitieron planificar ingresos y egresos con criterios técnicos, y aunque el camino fue irregular, marcó una ruptura con la improvisación fiscal del siglo XIX. El Estado moderno comenzaba a construirse sobre cimientos legales y administrativos sólidos. Uno de los pilares del liberalismo fue la educación pública, pero poco se habla del rol que jugó en la formación fiscal. En las escuelas se comenzó a enseñar nociones de ciudadanía, deberes tributarios y respeto por los bienes públicos. Aunque limitado en cobertura, este enfoque buscó formar nuevas generaciones con sentido de responsabilidad cívica, en un país que antes solo veía el Estado como una carga. La educación se convirtió en un puente entre el ideal moderno y la realidad desigual. El ferrocarril fue el símbolo de la modernidad liberal y también su mayor gasto. La obra costó más del 20% del presupuesto nacional por varios años, generando deuda, pero también integración económica. Unió zonas productivas, facilitó el comercio interno y permitió al Estado ejercer mayor control fiscal. Sin embargo, su alto costo fue criticado por sectores que no vieron beneficios inmediatos. Entre la visión de futuro y la carga financiera, el ferrocarril definió el ritmo del Estado moderno.
La prensa tuvo un papel crucial en la denuncia y fiscalización de la gestión económica durante este periodo. Los editoriales exponían los abusos, promovían reformas y reclamaban justicia tributaria. Aunque muchos periódicos eran partidistas, también se convirtieron en espacios donde se debatía el modelo económico. La libertad de expresión fue un arma de doble filo. Ayudó a sostener el cambio, pero también a desnudar las corrupciones. En tiempos liberales, los impuestos no solo financiaban el Estado, también definían el tipo de sociedad que se buscaba construir. La estructura tributaria era regresiva, golpeando más a los pequeños productores y comerciantes. Las grandes fortunas se evadían con facilidad, mientras los sectores populares soportaban el peso del sistema. Esto generó tensiones y reclamos que aún resuenan en la historia fiscal del Ecuador. La evolución fiscal y los desafíos vigentes, del legado liberal hasta el Ecuador de hoy, desde 1925 hasta la actualidad. Entender la historia de las finanzas públicas es comprender cómo se organiza el poder en una sociedad. ¿Quién paga? ¿Quién decide? ¿Quién se beneficia? Estos interrogantes siguen tan vigentes como en 1895. La memoria fiscal es un acto ciudadano. Exige revisar el pasado para construir un presente con más equidad. Cada reforma, cada tributo, cada obra pública cuenta una historia de prioridades. Y en esa historia, la voz de la sociedad no puede quedar fuera. La hacienda pública como reflejo político. Cada reforma tributaria, cada ley de presupuesto y cada decisión fiscal reflejaba no solo necesidades económicas, sino intereses políticos. El manejo de la hacienda pública se convirtió en un campo de disputa entre liberales radicales, conservadores y nuevos actores emergentes. En esa arena, se jugaban las reglas del juego económico que marcarían al país por décadas. Reformas inconclusas y sus consecuencias. Muchas de las reformas fiscales y económicas impulsadas por el liberalismo quedaron en el papel. La falta de recursos, la resistencia de las élites y la debilidad institucional impidieron su cumplimiento. Esto generó descontento popular, desconfianza en el Estado y reforzó la idea de que las leyes solo servían a unos pocos. El fin del ciclo y el legado fiscal. Entre 1895 y 1925, Ecuador vivió una transformación profunda, pero también contradictoria. Las finanzas públicas reflejaron tanto las aspiraciones como las debilidades del liberalismo. El crecimiento del Estado, el nacimiento de nuevas instituciones y la inversión en infraestructura marcaron un antes y un después. Sin embargo, las desigualdades persistieron, la dependencia del cacao no se superó, y la justicia fiscal quedó a medio camino. Hoy, más de un siglo después, seguimos discutiendo subsidios, deuda pública y equidad tributaria. Mirar hacia atrás nos permite comprender que el progreso real requiere visión, pero también requiere equidad, transparencia y memoria histórica. El presente heredado, las finanzas públicas en nuestra actualidad. Más de 100 años después, Ecuador aún arrastra los desafíos heredados del liberalismo, una estructura tributaria desigual, una débil fiscalización del gasto y una economía vulnerable a choques externos. El 40% de la población no tributa formalmente, y el 80% del presupuesto se destina al pago de deuda, salarios y subsidios. Las luchas por equidad tributaria, inversión social y transparencia siguen marcando la agenda pública. La historia se repite cuando se olvidan sus advertencias. Las finanzas construyen naciones, pero solo cuando son de todos. Ecuador, ayer y hoy.